parte de esa lista de países que no cumplen con los estándares lamentablemente de seguridad. Para entender todo este tema dividimos nuestro programa en 4 diferentes bloques. El primero, México baja la calificación de la seguridad aérea de nuestro país. Segundo bloque, implicaciones y consecuencias justamente de esta degradación a categoría 2. Tercer bloque, recuperación interrumpida, una pregunta que yo le voy a hacer más adelante a nuestros invitados. Y el cuarto bloque, responsabilidad del gobierno federal. ¿Qué tiene que hacer México como país para subir esta categoría y frenar esos impactos que está teniendo y que tendrá sin duda en la industria aeronáutica? AA, en donde señala que México, como decía yo, forma parte de esta lista de países que no cumplen con los estándares internacionales. Aquí me gustaría que entendiéramos muy bien en casa, nuestro auditorio que nos esté viendo, por qué nos califican, por qué la FAA nos califica. Me gustaría hablar de incluso esta OASI, esta organización que depende de la Organización de las Naciones Unidas, de la que México es parte, en fin. ¿Quién me favorece con explicarnos por qué nos califican? ¿Qué te parece, Rosario? Primero las damas. Gracias, qué amable. Pues sí, mira, esto es difícil de entender si no tenemos todo el contexto. Lo que tú mencionas, la Organización de Aviación Civil Internacional, nace en los 40 a través del Convenio de Chicago, y México es signatario de este convenio y de sus 19 anexos, que justamente lo que tratan es de homologar las normas para que todos cumplamos con los estándares de seguridad. Esto, digamos que es a nivel mundial, a nivel global, y la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, la FAA, lo que hace es que aquellos países cuyas aerolíneas vuelan en territorio norteamericano, las audita cada 10 años con objeto de asegurarse de que se cumplen estos estándares en 3 de los 19 anexos que tienen que ver con la seguridad. ¿De qué estamos hablando? De las licencias del personal de vuelo, de la aeronavegabilidad de las aeronaves y de la operatividad. Y lo que ahorita es qué tanto los países están pues aplicando estos estándares y qué tan capaces son de vigilarlos. Esto significa que si no es así, para la FAA no es que nos ponga calificaciones y ellos impongan sus estándares. Los estándares son los que ya nosotros hemos firmado en este marco global de la OASI, pero ellos tienen que asegurarse que estas aerolíneas cumplan con los estándares por seguridad. Te pongo un ejemplo: si alguna de estas aerolíneas o alguno de estos aviones que van hacia el territorio norteamericano no cumpliera con los estándares, no tuviera la garantía de seguridad, o el personal de vuelo que está tomando el mando no estuviera perfectamente bien identificado, sería un problema de seguridad para los Estados Unidos. Esa es la razón. Qué bueno que lo mencionas, porque aquí yo quiero poner sobre la mesa la declaración que hizo el presidente de que había países que se sentían los gobiernos del mundo, y él hablaba de que no tenían derecho a calificar a nuestro país. ¿Qué piensa Luis Osorio de esta declaración presidencial? Pues mira, Marta, yo creo que este es el clave ejemplo de cuando un tema que es 100% técnico se traslada al tema político. Entonces, yo creo que este tipo de declaraciones son totalmente desafortunadas, porque para México esto implica una gravedad mayor, sobre todo, como bien lo comentaba Rosario y Carlos, por el tema de la época en la que nos encontramos en la recuperación, que más adelante hablaremos de eso, pero sobre todo tenemos que entender que esto es algo que no es ajeno a la autonomía del país, es algo que, como bien lo mencionaba Rosario, nosotros nos adherimos a un convenio, el convenio de Chicago, y entonces aceptamos contar con ciertas reglas que se están estandarizando en todo el mundo en materia de seguridad, y lo que está haciendo la FAA pues es verificar que nuestro gobierno verifica las aeronaves que tienen precisamente operación en este país. Entonces, pues bueno, yo creo que ese es uno de los riesgos que se ha corrido mucho, sobre todo en los últimos años, el entender pasar temas técnicos al ámbito político.
Para decirlo de una forma muy sencilla, si México quiere tener vuelos con Estados Unidos, tiene que aceptar que Estados Unidos califique, porque ellos están protegiendo la seguridad aérea también de su país. Aquí me gustaría, Carlos, que nos ayudes a entender este organismo que es la OASI, que decía yo que es dependiente de la Organización de las Naciones Unidas y de la que, si no me equivoco, ustedes me corregirán, más de 190 países son miembros. Se forma una asamblea, se forma un consejo, se someten las normas que cada miembro propone, y todo el consejo las acepta o no y las firma. No es una decisión unilateral de que esto es lo que yo estoy ordenando para los países del mundo. ¿Me equivoco o estamos en lo correcto, Carlos? Estamos en lo correcto, Marta. Efectivamente, como ya bien lo explicaban, pues digamos, la Organización de Aviación Civil Internacional pues está conformada y digamos tiene una comunicación constante con todas las autoridades aeronáuticas de cada uno de los países miembros. Y como bien lo mencionas, pues tiene reuniones periódicas en distintos temas, ¿no? Este es uno de los tantos ángulos que por supuesto es en términos de la aviación internacional, pues el más importante, ¿no? Que es la seguridad aérea. Pero hay algunos otros que tienen que ver con otros aspectos de la vida, digamos, aeronáutica de cada uno de los países. Tan así que te daría pues algunos datos de cómo el propio país, México, ha sido un líder y participante activo justamente en estas asambleas, y estos parámetros que, como bien explicaba Rosario, ¿no? Estos 19 anexos y estos 3 que están vinculados exclusivamente con el tema de la seguridad aérea, son normatividades comúnmente aceptadas, de tal manera que las declaraciones efectivamente realizadas por el presidente pues no tienen prácticamente pues ningún sustento, son declaraciones políticas, y México pues desde prácticamente que nació justamente este acuerdo internacional, la aviación mexicana ha estado regulada justamente por estos parámetros. Y que bueno, simple y llanamente decírselo a nuestro auditorio.